Imagina que vamos a un parque y nos sentamos al pie de un árbol a compartir ideas, reflexiones, sentimientos, emociones, sensaciones, lecturas. Yo soy Mukia Shanti y esto es el Club de las Personas Árbol. Bienvenidas, bienvenidos. Desde hace algunos días he estado reflexionando sobre algunos aprendizajes de cómo voy decidiendo las cosas a partir de una exploración en la que estoy muy inmersa, esta forma de decidir y de explorar desde que empecé la vida nómada. En realidad desde mucho antes, pero ahora de una forma mucho más contundente. Y quería venir aquí a compartir contigo estas reflexiones porque las considero bastante valiosas. Hoy en la mañana, haciendo el primer intento de esta grabación, no logré poner muy en orden lo que quería transmitir y entonces abrí en mi computadora un archivo que creo que no toqué en todo el año pasado, estoy segura que no lo toqué. En el año 2022 yo empecé a escribir un libro que recogía y trenzaba todos los aprendizajes y reflexiones de esta vida nómada, de ir dejando la casa, las pertenencias, de ir desapegándome y desidentificándome, trenzadas con enseñanzas y filosofía yógica. Y bueno, pues este año, 2025, cuando ahora te hablo, he estado recogiéndome un poco en la cantidad de cosas que escribo hacia afuera. Por ejemplo, mi boletín semanal ya no tiene esa frecuencia para poder empezar a revisar lo que he escrito en el pasado. Y bueno, hoy abrí este documento porque quería ver, a ver si puedo encontrar un poco el hilo de lo que quiero ir a compartir. Y decidí, leí una página y otra y otra y otra y otra, que voy a leerte lo que escribí. Nadie ha leído esto. Lo voy a leer contigo porque recién hice una lectura muy por arriba. Lo voy a leer ahora con más pausa y detenimiento y lo voy a leer contigo. Y bueno, ya me contarás qué sientes, qué piensas de esto. Y bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Empecé compartiendo una frase de Menón, que es como el leitmotiv de mi búsqueda de quema de naves, de vida nómada y de vida. Y esta frase de Menón dice: ¿cómo emprenderás la búsqueda de aquello cuya naturaleza desconoces por completo? Yo sé que ese mundo que dejé, aunque me hubiera quedado ahí, ya no existiría. Empiezo a escribir este libro una luminosa mañana de finales de marzo. Ha llovido toda la noche y el mundo a mi alrededor tiene esta explosión de luz y color que sucede siempre cuando, después de una intensa lluvia, empiezan a correrse las nubes y salir el sol. Es muy temprano y tanto seres humanos como animales se están poniendo en marcha. Chicas y chicos que van a la escuela. Un señor que regresa de la panadería con las medialunas recién horneadas para el desayuno. El gatito o gatita, no lo sé, de la casa de enfrente, que sale a la vereda a enterarse de lo que anda pasando en este mundo, o al menos en su cuadra. Un caracol que saca los cuernos al sol, pájaros de todas clases y sonidos. Justo frente a mi ventana abierta hay un hoyo en la calle, de esos que hacen maldecir a quienes conducen automóviles y que ahora, después de la noche de lluvia, es un charquito. Veo el cielo reflejado en él. La superficie del agua es un espejo completamente liso y levemente agitado por el suave viento de este amanecer. Un pedacito de nube, un cable de quién sabe qué servicio público, la luz del sol. Un pequeño universo en ese agujero de 60 por 20 centímetros. Durante un buen rato me quedo mirando. El paisaje reflejado cambia a cada instante, por segundos, y de repente pienso: Dios está en los detalles. Dios está en este mismo charco. Para alguien será un estorbo, algo que está mal y que el municipio debería reparar.
Para los pájaros se convierte en bebedero. Para mí es fuente de inspiración. Un gran peligro que atisbo en cada momento que reflexiono o escribo sobre estos temas es en el de caer en la romantización de la falla, el dolor, las heridas, lo que podría mejorarse, como este hueco en el asfalto. Mi manera de no estar en los extremos es a través de la Y. Todo puede convivir si cambio la O por la Y. Tomando esta historia como ejemplo, todo lo que he dicho es cierto. Sí, la municipalidad de Necochea debería tener las calles en buenas condiciones. Y también cuando los huecos se llenan de agua de lluvia, un montón de animales no humanos celebran su bebedero. Y también yo me embelezo en la contemplación de ese pequeño universo que me permite ver el cielo y a Dios en él. No hay exclusión. Por eso, todo es yoga. Y yoga empieza con Y. Yoga nos invita a explorar el territorio de la Y. La O propone la dualidad permanente, esto o aquello, pensamiento siempre dividido. Yoga es el camino de la Y, el camino donde nos hacemos conscientes de que quienes ven no son nuestros ojos, sino nuestro pensamiento, que no vemos las cosas tal cual son, sino que proyectamos nuestro sujeto en todos los objetos, y también el camino que nos propone una alternativa. ¿Qué pasa si acepto los dos caminos y, a partir de ellos, encuentro otra opción? Como la misma Y con su forma nos invita, dos caminos que se unen y se convierten en uno. Así empieza esta aventura. Sin duda me transformará, porque aceptar la Y, aceptar el yoga, es bienvenir a la transformación. Ojalá para ti, querido ser que me lees, o que hoy me escuchas, también lo sea. Cuando termino de escribir lo anterior, levanto la vista y vuelvo a posarla sobre el charco. Ya cambió de color. Se tiñe del color rosáceo de las nubes de los bellos amaneceres de mi ciudad natal. Todo está cambiando a cada instante. Bendita naturaleza que me permite recordarlo. Ahimsa. Hacía muchos años que de vez en cuando tenía la misma fantasía. Me recuerdo sentada en el sillón blanco de Casa Flora, en silencio, frente al mural hermoso de la mujer con ojos cerrados y corazón bien abierto. Me recuerdo con dos sensaciones aparentemente contradictorias, pero que convivían al unísono en mi interior. Por un lado, el gusto, la pequeña felicidad de habitar ese espacio tan mío, tan lleno de amor y pequeños objetos, cada uno contenedor de una parte de mi corazón. La piedra que me regaló el camino la primera vez que subí el cerro del Jaguar en la Chatao. El naipe que cayó en mi regazo cuando estaba viendo una función de teatro en el Salvador Novo. La sillita de mimbre que usaba de niña y que entonces usaban mis gatos. El baúl de madera con el cual mi abuela Flora hizo su travesía por el mar desde España hasta Argentina para nunca regresar, encima del cual se apoyan la lámpara que me dejó como recuerdo Sebastián y el vinilo que me regaló Sergio y el mantelito que tejió alguien en mi familia y podría llenar páginas así. Me recuerdo con la satisfacción de vivir en ese pequeño paraíso creado por mí, donde cada pequeña o gran cosa tenía su importancia. De cada objeto y cada mueble había una historia para contar. Conviviendo con este pequeño gozo, recuerdo un deseo que no tenía una forma definida, pero que hoy, que ya lo he realizado, que ya he consumado ese deseo, podría enunciar más o menos así. ¿Quién soy yo en realidad, más allá de todos estos objetos que me dicen quién soy? ¿Qué otra historia mía que no conozco existe? ¿Cómo se moverá mi cuerpo en otro espacio que no contenga todo este paisaje conocido y cargado a través de océanos por tanto tiempo? El deseo de conocerme en otros paisajes cotidianos,
donde las cosas que me rodeaban no estuvieran cargadas de significados personales, y también el deseo de no poseer cosas, sobre todo esas cosas, las tan significativas, porque al mismo tiempo que gozosas a veces se sentían como un peso. No puedo a la fecha explicar racionalmente por qué. Solo sé que así era mi sentir y que muchas noches en Casa Flora, aún disfrutando de mi pequeño edén de objetos hermosos y luces tenues de colores, fantaseaba con la idea de no tener nada y andar ligera de equipaje por el mundo. En 2020 inició un proceso transformador. Viví experiencias que me catapultaron a otras búsquedas, diferentes a las que tenía hasta entonces. La Casa Flora me empezó a pesar. Aquella sensación de estar atrapada por muebles y objetos que me devuelven una imagen mía estática se acrecentó con el encierro de la pandemia y los duelos personales que viví aquel extraño año. Tenía la sensación de que la realidad se estaba distorsionando, como pasa en algunas películas de ciencia ficción. Es la misma vida, pero a la vez no es la misma. Una sensación de extrañamiento de mi propio cuerpo, mis emociones, mi vida en general y mi casa. El cemento de la ciudad, la falta de verde, de espacios abiertos, de horizonte. Reconecté con algunas nociones mías que se habían ido quedando en el camino, la escritura, el deseo de vivir en un lugar desde el cual pudiese ver el amanecer mientras escribo, unas ganas poderosas de retornar a Argentina, a Necochea específicamente, de ser libre en el sentido de poder vivir donde quisiera. No estaba tan lejos. Todo mi trabajo ya era entonces en línea. Realmente podía vivir en cualquier lugar que tuviese internet. La idea fue como una semilla. La vi germinar y desarrollarse. La estuve observando sin involucrarme demasiado al principio. Permití que pasara lo que tenía que pasar. No la fomenté y no la rechacé. Acepté su existencia como se acepta que entre las grietas del asfalto citadino la vida salvaje se empecina siempre en brotar. Ahimsa, la base del yoga, la invitación a contener el ejercicio de la violencia. Hubiera sido violento arrancar aquella incipiente plántula por apego o por miedo. Al momento en que escribo esto pasaron casi 2 años de aquellos tiempos, 1 año y 8 meses exactamente. Semilla creció y ocupó cada vez más espacio. Terminé algunas cosas que quería hacer en la casa a modo de inicio de despedida, aún muy privada, y tomé la decisión, sabiendo que ante mí se abría un camino completamente desconocido, y que eso era exactamente lo que quería y necesitaba transitar, desaprenderme. En este momento necesito cerrar un momento los ojos, respirar profundo y tratar de conectar con aquellas sensaciones. Me invade la nostalgia. Es un estado al que tiendo. Será mi filiación con un país de inmigrantes, abuelas y abuelos que llegaron a las tierras plateadas y no volvieron nunca más a su país natal. Hace poco me di cuenta que yo, sin saberlo, estaba repitiendo esa historia familiar, una necesidad de arraigarse en tierra nueva y ajena que te lleva a, en cierta manera, rechazar el origen, cortar las conexiones. En México cambié todo, incluso mi forma de hablar. Pasé 15 años sin pisar Argentina y corté la mayoría de los lazos afectivos. Cada vez que esto me sucede, esta nostalgia por esa casita, esos gatos, ese mundo que dejé, me recuerdo a mí misma que ese mundo, aunque yo me hubiese quedado allí, aunque ahí estuviera hoy, ese mundo ya no existe. Se lo llevó el vendaval que me arrastró en 2020,
corresponde a una idea de la vida que ya no es, y tratar de aferrarme a ella, no aceptando la realidad actual, es también una forma de ejercer violencia. Así que un día me puse en marcha. Lo primero que hice fue comunicarlo a mis padres y mis amigas y amigos más cercanos. Siempre he tenido esta forma de poder poner mis pensamientos en orden y darles coherencia y claridad a través de las palabras que digo a otras personas o de las palabras que escribo. Así, contándolo, empezó a armarse un plan. Decidí tomarme tiempo, pero también poner una fecha. Marzo de 2021 sería el último mes que viviría allí. Tenía 3 meses. Fue un largo, hermoso y consciente ritual que duró 3 meses. En realidad acabó durando bastante más. Creo que este acto de contar la historia es el acto final, el telón de cierre. No sé. Nunca sé estas cosas hasta un tiempo después. Me interesa más permitir que se vayan definiendo orgánicamente, ver en qué se van transformando sin que yo meta tanta mano o tanta mente en realidad. El destino de todas mis pertenencias fue planeado de la misma forma amorosa que ellas llegaron a mí. Hice ventas, donaciones, eventos. Muchas personas tienen hoy trocitos de la que fue mi casa, de mi corazón. Lo más duro fue con Surdi, gato naranja, amor mío al que tanto sigo extrañando. Escribo y lloro. Tao murió en 2020. Fue parte del proceso que me arrancó de mi antigua vida. Cuando Surdi quedó como único otro ser en la casa, nuestra relación se volvió mucho más profunda y cercana. Quiero atesorar por siempre la forma en que decidí el destino actual de Surdi, porque fue una enseñanza mayúscula acerca del amor, del verdadero amor. Voy a intentar plasmarla. Surdi es un gato que tiende a lo que podríamos definir como un ser nervioso. Se altera por cualquier cosita. Le toma muchísimo tiempo adaptarse a un lugar nuevo. Siempre está mirando por dónde puede salir a dar una vuelta y desfogarse un poco. Yo sabía todo esto, pero una vez hice el intento de hacer un viaje corto con él. Fue una tortura para ambos. Él se la pasó mal. Podría aventurarme a decir que realmente sufrió, y yo más aún. Gracias a esa experiencia, al momento de hacer mi plan de despojo de la vida que tenía, sabía muy bien que no era una buena idea llevarme a Surdi a una vida nómada. Tenía que encontrar para él un destino que le diera la estabilidad que él necesita para estar bien. Lo miré como a un ser en particular, a quien conocía muy bien después de más de 6 años de convivencia. Una que además no fue nada sencilla. Es un gatito que desafía la paciencia, la templanza y que te obliga a aprender a amar más allá de cualquier idea anterior. No es un gato fácil, ni con quien te adaptes en un mes. Así que no, totalmente fuera del plan ir de un lado para otro con él. Lo primero que hice fue empezar en mi mente a permitir que se desplegaran todas las opciones cercanas, mis padres, todas mis amigas y personas conocidas y quienes me lo dieron en adopción. Una pareja que tiene una organización civil que controla colonias de gatos ferales y socializa a las crías pequeñas y les da luego en adopción. Hablé con ella, le conté de mis planes y de mi angustia por el destino de Surdi. Le hablé con el corazón y le pedí consejo y opinión, creyendo que encontraría empatía. Lo que obtuve en respuesta fue algo que nunca hubiera imaginado o podido calcular. Antes de continuar la narración de esta historia, quisiera hacer un paréntesis para introducir un término bien conocido entre cualquier persona interesada en estas temáticas espirituales: el egoísmo. Egoísmo significa que en la persona que lo padece hay una predominancia del ego por sobre su conciencia. Ego es aquella parte nuestra
parte de nuestra mente que requiere la división, yo y el mundo como entidades separadas. Ego es no solo necesario, sino indispensable, solo que en su justa proporción, medido y regulado por la conciencia. Ego siempre divide. Es el camino de la O. Ve polaridades, contrastes y crea dualidad. Todo esto tiene una función súper importante: permitirnos realizar todas las acciones y actividades de nuestra vida cotidiana y material. Nos permite tener deseos y trabajar por ellos. Nos inspira a crecer, aprender, expandirnos, querer saber más. El problema empieza cuando no hay conciencia. Imagina que estás parada o parado en una tierra en la que acaba de temblar y hay una grieta en la mitad. Tú estás frente a la grieta y dos posibles lugares a los que ir, evaluando cuál te conviene más. Ese es el trabajo del ego. La grieta está oscura y en ningún momento se te ocurre que pueda ser otra cosa más que un abismo sin fin en el cual perderías la vida si caes. Pero algo dentro de ti, una voz muy tenue, susurra: acércate, no tengas miedo. Lo haces y tus ojos empiezan a adaptarse a la oscuridad. Te animas a tantear con tus manos y tus pies un poco a gatas, como los niños cuando aprenden a caminar, midiendo fuerzas, sopesando el terreno. Y haciendo esto, realmente comienzas a ver. Donde creías un cisma, hay un camino, un poco sinuoso y en apariencia complicado, sí, pero un camino que, oh maravilla, te lleva al otro lado de la grieta, a aquel terreno que no es ni la izquierda ni la derecha, que se ve tan prometedor, pero al que hace unos momentos creías imposible llegar. Esa es tu conciencia, la que te permite ver la tercera opción, la Y, el camino de en medio, la otra posibilidad más allá de la dualidad. En yoga la conciencia está asociada al fuego. Hay un fuego en el cuerpo, Agni, hay un fuego en el intelecto, Buddhi. Este es el que nos permite ver, si logramos purificarlo, las cosas tal y como son, parte de una unidad. El fuego del intelecto nos permite poner conciencia en nuestra experiencia y así descubrir otros caminos. Cuando una persona carece de esta capacidad, todo lo que ve corresponde a las proyecciones de su ego, a las proyecciones que su ego le devuelve sobre la realidad y confunde su sujeto con los objetos. Se ve a sí misma en todo. Es necesario entender que quienes ven no son nuestros ojos, es nuestro pensamiento. Todo lo que vemos, opinamos, decimos, está permeado por el contenido de nuestra mente, así que son muy buenas preguntas para hacerse. ¿Cómo alimentas tus fuegos? ¿Cómo alimentas tu mente? Volvamos a Surdi. Lo que obtuve en respuesta a mi conversación con la mujer de la asociación civil que ayuda a gatitos fueron un montón de lapidarias definiciones de mi ser, empezando por el egoísmo, claro, llegando al narcisismo, falta de amor y empatía por las necesidades de un gato. Ella nunca comprendió algo. Yo en ningún momento evalué lo mejor para los gatos, sino lo más adecuado para ese gato en particular. Mi Surdi, un gato al que conozco y amo y por quien, en virtud de ese amor, estuve dispuesta a tomar decisiones que fueron muy duras para mí, pero sabiendo que eran las mejores para él. Y allí es donde el pensamiento se filtra en nuestra mirada, una ideología o ideas generales y muy fijas acerca de las cosas que permean todo cuanto vemos. Y dividimos entonces lo correcto de lo incorrecto, lo que está bien de lo que está mal. No podemos ver más que una grieta oscura. No podemos concebir que todo en esta vida depende y que lo más adecuado siempre es particular.
para cada ser, en cada ocasión específica y en un momento determinado. Lo más adecuado para mí hoy es muy diferente de lo más adecuado para ti. Esa es la única ley, si es que hay una. Depende. Nada es bueno ni malo. Todo depende. Confié en mí. Confié en mi amor por Surdi. Busqué y esperé. Y finalmente apareció su papá y la casa en la que hoy vive tan feliz. Me atrevería a decir que más feliz de lo que nunca fue conmigo. Y como siempre ocurre con estos seres tan particulares que son los felinos, tuve grandes lecciones acerca del amor sin apego, el amor no violento y la forma de tomar decisiones y llevar a cabo acciones sin violentarnos ni hacerlo con los demás. Existe una violencia subyacente en cada acción que nos conduce a subvertir el orden natural de las cosas. Digamos que en primavera quieres que crezcan frutos de otoño, a eso me refiero. Que yo hubiera querido cumplir mi sueño de ser una viajera con gato al hombro como esas que veo en Instagram y que sin importarme la esencia de Surdi hubiera emprendido ese viaje. Entre adentro y afuera, mi deseo y la posibilidad real de ejecutarlo, lo que quiero y los límites que el mundo me impone. Existe una fuerza que actúa en ambos sentidos y que nos permite, si la tomamos en cuenta, ir moldeando nuestro ser y nuestra perspectiva de la vida. Las cosas nunca son como las vemos a través de nuestra mente, nunca, porque su naturaleza es la división. Identificarnos con estas miradas polarizadas trae consecuencias: ansiedad, depresión, estrés, una muy pobre percepción de nuestros límites y capacidades y lo que somos capaces de realizar. Un deficiente entendimiento de quiénes somos realmente y lo que estamos haciendo en este extraño mundo y en esta extraña vida. ¿Eres lo que piensas? ¿Quién piensa lo que piensas? ¿Dónde está tu mente? ¿A dónde se va cuando duermes, en ese lapso de un par de horas de la noche carente de sueños? ¿Quién eres realmente más allá de todas tus ideas, ideologías, creencias, identidades, identificaciones, roles? ¿Quién eres más allá de tu nombre, tu apellido, tu bandera, tu cultura, tu religión, tus hábitos actuales, los espacios que habitas? ¿Crees de verdad ser libre? ¿Qué es la libertad? Si todo lo anterior nos condiciona tanto, ¿qué es realmente la libertad? ¿Siquiera existe? Pensamos que libre es quien hace soberanamente lo que quiere, pero nadie hace lo que quiere, sino lo que todos sus condicionamientos y tendencias le llevan a hacer. Yo pienso que la libertad tiene menos que ver con el hacer y mucho más con el ver, con la capacidad de ver cada vez más esos caminos escondidos en las grietas que dividen el terreno que tengo frente a mí. Me gusta imaginar que cuando nacemos nos dieron un mapa. Yo creo en la reencarnación. Así que en mi imaginación, en ese mapa, ya hay ciertas señales que tienen que ver con experiencias que debo transitar en esta vida porque quedaron sin resolverse en las anteriores. También en este mapa hay algunos lugares que nos son dados en esta vida específica, con la carga genética de nuestro árbol genealógico y todo lo que es cultural y temporal. Nada que ver el mapa de alguien que nace en la sabana africana con el mío, o con el de una aristócrata italiana, o el de una chica maorí en Nueva Zelanda. ¿Por qué nos aferramos e identificamos tanto con la información que trae nuestro mapa al nacer? Porque nos da sensación de seguridad. ¿Necesaria? Sí, pero tal vez en cierto momento limitante. Porque ampliar las opciones del mapa depende de atreverse a aventurarse por calles desconocidas de vez en cuando. Cuando fui a París,
No existían aún los smartphones. No existía Google Maps y me llevé una guía de viajero de Thomas Cook. Traía muchas recomendaciones y mapas. Con ellos yo iniciaba el recorrido. Y después de cierto tiempo, cuando ya me sentía más o menos segura en la zona, lo dejaba de lado y exploraba por mi cuenta. Recuerdo que en los mapas fui marcando nuevas señales de mis propios descubrimientos. En la sensibilidad de quien hizo esa guía habían pasado por alto. Para la mía eran maravillas. Me apropié de cada lugar de la ciudad que recorrí. Así funciona también con nuestros presets de nacimiento. Son un punto de partida y de referencia, pero si nunca levantamos la mirada y empezamos a explorar otras posibilidades, nuestra vida se volverá muy limitada. Ahimsa es una palabra en sánscrito que significa la A, sin, y himsa, violencia. Es el primer precepto yogi, el primer yama referido por Patanjali en los Yoga Sutras. En una mirada superficial implica cosas como no comer carne de otros animales, por ejemplo. Y es cierto, sí, incluye eso. El yoga es una disciplina que aboga por el vegetarianismo por muchos motivos, aunque no es una doctrina. Como siempre, todo depende. Evitar la violencia. ¿Qué es realmente la violencia? Siempre me lo he preguntado. El diccionario dice que es el uso de la fuerza para conseguir un fin, demasiado general. Pero en mi entendimiento se refiere a la fuerza que usamos contracorriente para conseguir fines que alteran el orden natural de las cosas que ya mencioné. Porque usar la violencia es necesario muchas veces y también trabajar para conseguir algo. Pero violenta empieza a ser mi acción cuando es manipulación del mundo para que tome la forma que tiene mi contenido mental, mis señales del mapa. Un ejemplo. Hace un par de años estuve en la que al momento ha sido mi última relación de pareja, pleno lockdown de la primera etapa de la pandemia por COVID-19. La realidad estaba siendo para nosotros dos muy diferente de cómo la habíamos imaginado unos meses atrás cuando nos conocimos. Y ninguno estaba sabiendo muy bien cómo responder a eso. Estábamos reaccionando como podíamos. Una tarde, a la hora de la siesta, yo no me sentía muy bien y me recosté en nuestra cama. Era fantástica esa cama que tenía en Casa Flora. No recuerdo muy bien qué me ocurría exactamente. No sé si ya para ese entonces tenía COVID o aún no. El caso es que no me hallaba bien ni física ni emocionalmente. Él estaba inquieto, también le estaban pasando muchas cosas, tampoco estaba bien. Trabajaba en el otro cuarto en su tesis de doctorado. Algo había pasado antes y yo además me sentía disgustada y sobre todo triste. En un momento él se acercó a la cama y me preguntó si podía abrazarme. Se recostó a mi lado, llorando o casi. Empezó a hablar. Me dijo que sentía que me estaba decepcionando y que no estaba siendo capaz de sostener ninguno de los acuerdos que habíamos hecho. Si ahora cierro los ojos por un momento, puedo rememorar la sensación interna mientras él me abría su corazón. Era sumamente incómoda y, sobre todo, extremadamente alejada de la imagen de relación que yo me había construido mentalmente con él. Muchas veces desde entonces he regresado a este momento con la sensación de haber pasado encima de mí misma, sin atreverme a mirar lo que me provocaba la situación. Hice como que no existía. Y sin atender a los llamados de mi interior, lo consolé a él e intenté tranquilizarlo, minimizando incluso lo que me expresaba. Cuando traigo este recuerdo a mi presente es porque para mí ha sido uno de los más grandes aprendizajes acerca de la violencia conmigo misma. ¡Qué manera de hacerme ciega y sorda a mis necesidades reales! ¡Cuánta violencia también con mi pareja al no escucharle realmente e intentar manipular la realidad
para que se ajustara a las imágenes que creé en mi interior. Manipular para que esa relación fuera lo que yo quería que fuese y no lo que estaba siendo en realidad. Internamente maté el momento. De mis primeras incursiones en el mundo de la meditación fueron en una sangat de meditación zazen, la forma de meditar del budismo japonés, budismo zen. Iba una vez a la semana a meditar en grupo. Desde que llegábamos empezaba la meditación. Había un ropero en el cual colgaban los trajes casi iguales que nos poníamos encima de nuestras ropas de calle. Cada quien también teníamos un vaso de vidrio con nuestro nombre para poder tomar agua antes de entrar. La ritualidad religiosa y mística siempre me ha llamado la atención, desde niña. Disfrutaba casi más de estos momentos previos que de la meditación en sí, que francamente nunca terminó de gustarme, porque se realiza con los ojos abiertos y esto es muy incómodo para mí. Muchos años más tarde entendí por qué me ocurría esto y respetar ciertas condiciones que son inherentes para nosotros y no pueden modificarse por más voluntad que le pongamos, se vuelve un ejercicio consciente de ahimsa. Nos sentábamos en círculo, todas las personas mirando hacia la pared, con las espaldas hacia el centro. Duraba 1 hora y media. Cada media hora algo sonaba, nos poníamos de pie y dábamos una vuelta alrededor del espacio. Cuando sentías que tu mente se estaba apartando demasiado del presente, levantabas la mano y el sensei del grupo se acercaba con un instrumento plano de madera y te daba unos golpecitos en la espalda. ¿Cómo para qué? Al sentir tu cuerpo, aterrizaras otra vez en la realidad concreta. Cuando yo llegué al grupo, estaban explorando los principios del camino budista. Sensei hablaba, los demás escuchábamos y también compartíamos. Durante varias semanas, las pocas en realidad que acudí, el tema era no matar. Por supuesto que hablábamos de lo más obvio, no comer muerte. Yo me acuerdo haber hablado de los mosquitos. A la fecha es un tema sin resolver que tengo. No me gusta matar ningún animal, aunque sé que a veces lo hago sin querer. Cuando camino en el bosque, por ejemplo, sé que mis pisadas van matando hormigas y otros bichitos. Por eso me gusta mirar todo lo pequeño que se mueve, para evitarlo en la medida de lo posible. Cuando voy al Parque Miguel Lillo de Necochea, hay un corredor encantador de árboles con troncos arrugados sembrados a ambos lados del camino, y todos se inclinan hacia el centro, formando un arco de varios metros debajo del cual pasar, como en una película romántica. Esos árboles tienen unas florecitas pequeñas blancas que caen al suelo, y siempre me fijo cuando estas flores caminan, procurando no pisarlas, porque van encima de una hormiga. Pero sé que sucede, y con mucha frecuencia, y sé también que es parte de andar en este mundo, ir matando y muriendo. Tal vez la diferencia radique en lo que es evitable de lo que no lo es. Puedo evitar alimentarme con carne, puedo evitar la venganza y herir a otra persona voluntariamente, pero no puedo evitar tener un humano arrebato de fastidio y matar un mosquito que no me deja dormir cuando estoy viviendo en Puerto Escondido, como me pasaba el año pasado, y cada vez que ocurría recordaba al sensei y la sangat de meditación zazen. Él, el sensei, hacía hincapié en que fuéramos más profundo de lo que significa matar a un nivel físico y nos centráramos en matar el momento, matar el presente. Esto es lo que todo camino de yoga, meditación o conciencia busca: estabilizar todo el movimiento mental que nos desconecta del presente, llevándonos del pasado al futuro, matando el momento. Por eso, ahimsa es la base del yoga. ¿Cuál es la diferencia entre matar y permitir la muerte? Cuando dejé la casa y la vida que hasta entonces tenía en Ciudad de México, fue una transición larga y habitada, un paulatino ir permitiendo que cosas se vayan y quede el vacío, una caída de hojas otoñal del árbol de mi vida, una muerte de sueños, ideas, movimientos corporales, formas de estar en la vida que acompañé, permití y viví como algo natural, algo que debía ocurrir
necesariamente. Todo ello es el abono de quien soy hoy, es el compost que produce estas palabras y la fertilidad de mi vida actual. La muerte es parte de la vida de cada persona y permitirla es algo muy diferente a matar. En mi caso, matar hubiera sido, por ejemplo, desatender mis voces internas, apegarme a lo que tenía y por temor permanecer en lo que era. Hace unos días escribí en otro lado que no hay violencia más grande que no escuchar aquello que se mueve en nuestro interior. Hacía alusión a las emociones como movimientos internos que cuentan una historia que, cuando traen sensaciones incómodas o desconocidas, en general buscamos ahogar o distraernos con otra cosa. En la cultura actual, regida por el culto a la felicidad y el positivismo mal entendidos, habitar lo que sentimos se ha convertido en el gran aprendizaje que muchas personas emprendemos a cierta edad, cuando nos damos cuenta que hemos pasado gran parte de nuestra vida haciéndonos sordas o pasando por encima de nuestro sentir. Espero que hayas disfrutado. He leído 9 de 18 páginas que tengo escritas, la mitad las he compartido contigo el día de hoy, es la primera vez que lo hago. Y me encantaría saber qué han evocado para ti estas palabras acerca de ahimsa, este concepto yógico sobre el cual me interesa seguir profundizando cada vez más, cada día más, porque con estos principios y valores tan profundos, tan esenciales, nunca llegamos a un punto final. Siempre hay más para explorar, siempre hay más para profundizar. Te mando un abrazo enorme. Gracias por escuchar y estar aquí. Sat Nam. Yo soy Mukia Shanti, este es el Club de las Personas Árbol. Gracias por compartir en este espacio lo más valioso que tienes, que es tu atención. Hasta la próxima. Sat Nam.